Lidia, ¿puede Sí, poner a grabar, por favor? Todavía no está siendo grabado. Es importante eso porque muchos, si no pueden entrar hoy, van a tener posibilidad de... Ahí está, gracias. bien, Perdón, perdón. comienzo de nuevo. Bueno, buenas tardes todos. Me designaron para disertar en este curso que me toca relatar, hablar con ustedes sobre bioseguridad y bioprotección. Está dentro del programa en el tema 2. Así es que vi en la pantalla muchos estudiantes que fueron alumnos de años anteriores, fueron mis estudiantes, así es que a muchos los conozco. Y espero que, diga, como decía el director, hay mucho que aprender sobre este tema. ¿Se acuerdan cuando cursábamos las materias en segundo año con ustedes? Como yo le decía que un microorganismo, una bacteria o un virus es un microorganismo tan inteligente que lo puede cambiar, y realmente esto nos está demostrando esta pandemia que un virus pudo mover el planeta. O sea que nosotros tenemos que tratar ser más inteligente que el virus para poder retener, digamos, para poder evitar la transmisión de este microorganismo, como este es un virus. Entonces, por eso vamos a hablar específicamente de lo que es la bioseguridad y la protección, digamos, para el personal de salud. ¿Qué en esta clase? Vamos a hablar sobre medidas generales de bioseguridad, higiene de manos, esto no tenemos que olvidarnos. Vamos a mencionar elementos de protección personal y uso adecuado de dichos elementos. Cuando hablamos de bioseguridad hay muchas definiciones en la literatura, y según autores, según los científicos y bibliografía que define lo que es la bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2005, ellos publicaron esta definición. La bioseguridad lo definió como es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal. ¿Frente a qué? Frente a riesgo biológico, químico y físico, a lo que está expuesto en el desempeño de sus funciones. Un operador en este caso. También a los pacientes y en el medio ambiente. Eso sería la definición según la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de bioprotección, lo define como un conjunto de medidas físicas y administrativas destinadas a proteger el material biológico por una liberación malintencionada, que puede ser una pérdida voluntaria, podría causar daños a la salud, y que hace necesario implementar medidas de vigilancia para controlar esto y que no permita minimizar el riesgo. O sea que esa sería la definición de bioseguridad y de bioprotección. Esto es, siempre digo que es un recordatorio, esto no es nada nuevo, pero es importante siempre recordar para poder trabajar en forma segura en el entorno de la paciente. Dentro de la norma de bioseguridad están estos 4 puntos que también conocemos todos: la inmunización del virus de la hepatitis B, que es una ley nacional 24.051, esto se promulgó en el 92. También están los descartadores cortopunzantes, que es una disposición legal vigente. Manejo de residuos biopatogénicos, que también es ley nacional, está dentro de la ley 24.051, que se promulgó en el año 92. También dentro de la norma de bioseguridad está la preparación de drogas oncológicas en forma segura. Estos son los 4 puntos que hay que tener presentes siempre dentro de la bioseguridad. La bioseguridad frente a los riesgos biológicos, hay que tener presente que esto es bidireccional. Esto brinda protección personal, protección al paciente y al personal. O sea, si hablamos de bioseguridad, tenemos que tener siempre presente que esto es bidireccional dentro de la normativa
de la atención de pacientes. También dentro de las definiciones y algunos aspectos y algunas bibliografías lo menciona mucho, dentro de la bioseguridad, las precauciones estándar. Cuando hablamos de precaución estándar, estamos también hablando sobre la bioseguridad. Es primera estrategia de prevención bidireccional. ¿Por qué? Porque protege al personal y al paciente. Y esta seguridad está basada en el comportamiento del operador, del personal. Esto hay que aplicar el conocimiento que uno lo adquiere en lo teórico, lo tiene que aplicar, pero con una conciencia del riesgo profesional. Por eso es importante siempre tener la lectura de cada norma y de cada protocolo y recomendaciones. Si nosotros tomamos conciencia del riesgo profesional, esto vuelca dentro o pasa a usar en forma permanente los elementos de protección personal. O sea, si aplicar los conocimientos adquiridos más conciencia del riesgo profesional, esto nos permite usar en forma permanente los elementos de protección personal. Esto es un desafío actual, fíjense ahora con la pandemia. Y esto tenemos que trabajar para lograr, y lo estamos haciendo. Y yo creo que estamos haciendo desde distintos ámbitos para desafiar esto, para hacer un desafío. Pero trabajar para lograr la seguridad basada en el comportamiento. Pasa todo por nuestro comportamiento. Las precauciones estándar, cuando uno habla, o la bioseguridad, nos estamos refiriendo que debe ser permanentemente aplicada durante la atención de todos los pacientes. Y eso está pasando también ahora con la pandemia. Ustedes habrán visto que no hay personas con síndromes gripales y con influenza. ¿Por qué? Porque el virus lo supera, el SARS-CoV-2 lo supera a la influenza. Entonces, una persona que está con un signo y síntoma de, entre comillas, de influenza, equivale a un sospechoso SARS-CoV-2 COVID-19. Los elementos de protección personal hay que utilizar para reducir el riesgo de adquisición de microorganismos desde las fuentes conocidas o desconocidas. Una persona que ingresa en una institución, nosotros nos conocemos, desconocemos realmente la patología, la fuente, entonces lo tenemos que considerar como infectante. Todos los fluidos corporales, excepto el sudor. Estamos hablando de precaución estándar y de bioseguridad. Las precauciones estándar requieren, digamos, barreras protectoras y prácticas específicas. Esto requieren dos principios principales. Esto es para reducir el riesgo de exposición del trabajador de la salud. Si yo utilizo la barrera protectora en prácticas específicas, lo voy a reducir o voy a disminuir el riesgo de infección del operador o del personal de la salud. ¿Cuáles son esas barreras protectoras? Esto todos lo conocemos. Pero ¿por qué no lo aplicamos de forma correcta? A eso me refería yo de la seguridad basada en el comportamiento. Conocemos la higiene de manos, conocemos el protector facial, conocemos los guantes, conocemos los cortopunzantes, los descartadores cortopunzantes, los barbijos, los residuos patológicos. En eso se basa la precaución estándar. Cuando hablamos de higiene de manos, es una de las medidas que está dentro de la bioseguridad como primer punto. También tenemos que, yo siempre pregunto, supongo que todos conocen sus 5 momentos, tener presente los 5 momentos, aplicar esos 5 momentos siempre. Y acuérdense del eslogan de la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2009 salió con este eslogan que dice: manos limpias salvan vidas. Y esto es así, si nuestras manos están limpias, lo vamos a salvar muchas vidas. Entonces, tener siempre presente la higiene de manos con sus 5 momentos. El problema mundial que también estuvo involucrado en cuanto a la aplicación de la higiene de manos, que disminuyó las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sabemos que la infección asociada al cuidado de la salud afecta
en la población hospitalaria es entre un 5 a 15% de los pacientes que ingresan en una institución de salud lo puede tener afectado, digamos, o puede estar infectado a través de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, si nosotros cumplimos la higiene de manos, teniendo en cuenta los 5 momentos, podemos estar dentro de este valor, de este estándar, digamos, de porcentaje, lo ideal, no subir, y si tenemos bajo, mucho mejor. Dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la higiene de manos, que la higiene de manos es una cuestión de actitud y hábito. Y eso también se ve muchísimo en muchas instituciones, más en esta pandemia. Y se debe practicar frecuentemente. La higiene de manos es un elemento preciso del proceso de calidad. Una institución que cuenta con normas de higiene de manos y los publica y lo aplica a sus 5 momentos, estamos hablando de un proceso de calidad de atención a esa institución. Ahora, si ese proceso o esa práctica tan económica y tan simple no es realizado por todos los momentos definidos con calidades estándares, representa un error médico. Eso lo define, es premisas básicas de la Organización Mundial de la Salud. Los 5 momentos, lo sabemos, esto siempre lo tenemos que tener adherida, la higiene de manos y sus 5 momentos. También los conocemos, que las indicaciones antes de protegen al paciente. Las indicaciones después de protege al personal. Entonces, momento 1 que dice antes del contacto del paciente y antes de realizar tareas sépticas. Son indicaciones antes de que protege al paciente, esos 2 momentos. Y los 3 momentos que restan, que es el momento 3, 4 y 5, que dice después de tener contacto con el fluido corporal, después de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con el entorno del paciente. Esos son 3 momentos que está con las indicaciones después de protege al personal de la salud. También es importante tener en cuenta el tiempo de la higiene de mano. Sobre esto se ha hecho muchísimo estudio para ver realmente cuál es el mayor obstáculo para no realizar la higiene de mano en las instituciones de salud. Esto también salió de la Organización Mundial de la Salud, de que los pasos de higiene de mano hay que disminuir, porque cuando más pasos tiene el personal no lo cumple. Entonces, eso fue estudiado desde la Organización Mundial de la Salud y es lo que se está aplicando en la actualidad. El lavado de mano tradicional, que es de 40 a 60 segundos, el tiempo, y el frotado con solución a base alcohólica de 20 a 30 segundos. Es importante tener también en cuenta el tiempo. Otro principio que hay que tener presentes es el entorno del paciente. ¿En qué consiste? Cuando hablamos del entorno del paciente, estamos hablando del medio ambiente hospitalario o la atención alrededor del paciente. Antes las bibliografías anteriores mencionaba la unidad del paciente, ahora habla del entorno del paciente. Entonces eso se refiere a la zona del paciente, donde está internado el paciente, y ver alrededor los elementos biomédicos y los equipos que rodea al paciente, que es el medio ambiente, digamos, del entorno del paciente. Tener presente dónde debe estar ubicado el frasco para la higiene de mano. Esto también es importante tener en cuenta. Las soluciones a base alcohólica que puede ser utilizada debe estar ubicada en el punto de atención de los pacientes, llamado también punto de uso. Aquella higiene de mano que se realiza en el office de enfermería o en un lugar distante del entorno del paciente no se considera como higiene de mano para la atención del paciente. La higiene de mano que se realiza en el office de enfermería o en algún consultorio sí sirve para el operador en ese momento, pero no para la atención del paciente. O sea, la higiene de mano para la atención del paciente debe ser al lado de la cama del paciente. Esto hace mucho hincapié en la Organización Mundial de la Salud. Debe estar ubicado el frasco con dispenser, con la válvula dosificadora en el punto de atención de los pacientes.
Eso es en cuanto a la higiene de manos. Hay muchas cosas para decir sobre la higiene de manos, pero el tiempo nos corre. Ahora podemos aclarar o podemos, digamos, comentar más sobre higiene de manos si hay algunas preguntas al respecto. En cuanto a otras barreras que hay que tener en cuenta en las normas de bioseguridad es la protección ocular o la famosa antiparra, que está la foto en la pantalla. Si uno utiliza, esto debe ser en forma personal, eso es individual, no se debe compartir con ningún compañero. Esto previene la exposición de los ojos con salpicadura con sangre u otros fluidos corporales. No requiere esterilización y debe permanecer al alcance de los trabajadores de la salud. Entonces, ¿por qué dice no requieren esterilización? Se debe lavar, hacer una descontaminación de alto nivel, pero debe ser en forma individual el uso de este protector ocular, que ahora se está utilizando mucho en esta pandemia. Que eso vamos a dar el viernes, vamos a explicar mejor el buen uso de la antiparra. Otras recomendaciones dentro de la bioseguridad es el descartador de corto punzante. Debe tener cierre posterior hermético, debe ser de paredes rígidas, debe ser, digamos, seguro en el traslado. Estos modelos que están acá en las pantallas son los modelos ideales, pero en nuestras instituciones nos contamos, pero debemos buscar las alternativas que podemos utilizar para descartar lo cortopunzante. También el descartador cortopunzante debe estar como el frasco del alcohol o de la solución a base alcohólica para la higiene de mano en el punto de atención del paciente. Debe estar estos descartadores. Esto no, esto ya debemos desterrar, debe ser de paredes rígidas. Esto es importante que muchas veces se ve en la actualidad utilizando estos frascos para descartar agujas, digamos, los cortopunzantes. Cuando hay esto es para evitar la lesión por punción, digamos, por cortopunción del operador o del personal de higiene ambiental o del personal de limpieza. Por eso es importante también, y también del operador, que muchas veces se accidentan. Durante el procedimiento hay que seguir las técnicas escritas para no producir, digamos, accidente ocupacional por pinchazo, ubicar el descartador lo más cerca posible del lugar donde se realiza el procedimiento. Cuando uno está trabajando o estás realizando la aplicación de una norma o de un proceso, hay que trabajar pensando, prestando mucha atención para evitar el accidente por lesión, de lesión por punción. Si existe o surge un accidente cortopunzante en el procedimiento, eso también vamos a hablar, si queda el tiempo podemos hablar después. Pero después del procedimiento, ¿qué lo tengo que hacer con esto cortopunzante? Descartar inmediatamente en un contenedor rígido y de cierre hermético. También las normas nos dicen no encapuchar, no doblar, no romper agujas con las manos. Y esto se ve en la actualidad, y eso que en las normas se está mencionando y se exige muchísimo de no realizar esta práctica. Utilizar la técnica de una mano única, entregarla, por ejemplo, en el quirófano, sería esto, en el acto quirúrgico, evitar la entrega manos a mano de cortopunzante a un operador que está realizando el acto quirúrgico, a un médico cirujano, por ejemplo. Y en cirugía se recomienda utilizar las bandejas intermediarias, no pasar de mano a mano. Por eso es importantísimo también tener en cuenta esta técnica de la mano única. Esto está dentro de la bioseguridad de precaución estándar. En cuanto al barbijo, yo creo que todos estamos leyendo el buen uso de barbijo y de los elementos de protección, digamos, facial. También hay varios tipos de barbijo, vamos a hablar después más adelante lo del barbijo. O sea que es importante también, ¿y qué tipo de barbijo para la precaución estándar o bioseguridad? El barbijo quirúrgico, de 3 capas. El uso de guante también está dentro de las normas de bioseguridad. Usar guante de látex
como llamamos nosotros los guantes de examinación, para todo contacto con sangre y fluidos corporales. Por supuesto que los guantes no reemplazan la higiene de mano. O sea que me tengo que higienizarme las manos, colocarme los guantes, una vez que retire los guantes, vuelvo a practicar la higiene de mano. El uso de guantes reduce el riesgo no de la pinchadura, de la punción de las agujas, pero reduce, digamos, el fluido que ingresa en el tejido del operador, porque queda parte del líquido por el guante. Entonces, reduce el riesgo. En una aguja hueca, por ejemplo, un 50%, una aguja maciza, un 90%. ¿Dónde se recomienda doble guantes? En los procedimientos quirúrgicos ortopédicos, para los cirujanos que hacen ortopedia, los traumatólogos, por ejemplo, se les recomienda, tiene normas como, digamos, obligatorio que utilicen doble guante. Esto reduce un 48% más el riesgo de rotura que otra cirugía. O sea que como trabajan con tejido óseo, ellos tienen mucho más riesgo. Por eso está dentro de las normas que los traumatólogos deben utilizar doble guante. El equipo de protección personal, cuando estamos hablando, nos estamos refiriendo a todo esto que estamos mencionando. Y los guantes, ¿cómo lo utilizamos los guantes? Nos colocamos. No tocar con los guantes puestos la superficie del medio ambiente. Muchas veces uno se coloca los guantes y toca el picaporte, prende la luz, la llave de la luz. No tocarse la cara, ajustarse el elemento de protección personal con los guantes contaminados. Cambiar los guantes cuando se encuentra roto o se contaminó, hay que cambiar esos guantes. Siempre después de usar con cada paciente, también hay que cambiarse los guantes. Y lavarse las manos después de remover los guantes. Y se usa en conjunto con un camisolín, depende de la protección del operador, porque muchas veces uno no utiliza el camisolín, utiliza guantes. El camisolín tiene también su indicación de uso. Y usan en conjunto con un camisolín extender los guantes sobre la manga del mismo para que cubra toda la piel del operador. ¿Cómo se remueve esos guantes? Tomar desde el borde de la parte externa, cerca de la muñeca. Ustedes ven ahí en la foto. Realizar el sujetado con las manos enguantadas opuestas, que demuestra muy bien la foto. De montar sobre la mano, enrollar el guante hacia afuera. Y ustedes van a ver en la próxima foto cómo queda un guante usado para poder descartar en el recipiente. Esto es lo que debemos hacer siempre, siempre. Por eso decía la seguridad basada al comportamiento. Con las manos enguantadas, sostener el guante ya retirado y con el dedo índice introducir dentro de la muñeca del guante que aún resta retirar. Hay varias técnicas para el retiro, pero la bioseguridad, dentro de las normas de bioseguridad, recalca mucho esta técnica. Y se descarta de esta forma. Queda como una bolsita, forma una bolsa que contiene los dos guantes y se descarta. ¿Dónde se debe descartar? En un recipiente de bolsa roja. Barbijo quirúrgico. ¿Cuándo debo utilizar barbijo quirúrgico? Sabemos que existe dos tipos de barbijo. Barbijo quirúrgico y barbijo N95. El barbijo quirúrgico es lo que se recomienda dentro de las normas de bioseguridad. Debe cubrir totalmente la nariz y la boca para prevenir la penetración de fluidos. Esto se ve muy frecuentemente en el personal de la salud y ahora con la pandemia. Tapa la boca, pero no la nariz. Estoy hablando de la pandemia y esto pasa también dentro de las normas de bioseguridad. Ajustar la pieza flexible al puente de la nariz, sujetar la tira superior a lo alto de la cabeza, cubrir debajo del mentón y sujetar la tira inferior de la altura a la nuca. Acuérdense que la tira no se debe cruzar. Eso es importantísimo tener presente. Si tuvieras elástico, ubicar detrás de las orejas. ¿Cómo se debe remover este barbijo? Antes de remover, comprobar entonces esto que quede bien ajustado a los lados de la cara, colocarse el barbijo quirúrgico antes de entrar a la habitación del paciente y retirar fuera de la habitación. Retirar fuera de la misma o de la habitación.
O sea que ojo con esto, el barbijo se debe colocar antes de ingresar a la habitación y retirar fuera de la habitación. ¿Cómo se debe remover? ¿Cómo se debe retirar, digamos, el barbijo? Retirar primero la tira ajustada a la nuca, retirar la tira ubicada a lo alto de la cabeza. El frente del barbijo se considera contaminado y se debe evitar de no tocar. Por eso es importante no tocar cuando se coloca el barbijo. Veo muchas personas que se arregla el barbijo, se acomoda el barbijo tocando la parte externa. ¿Cómo se debe remover y se debe descartar? Retirar de la cara usando la tira, sosteniéndola con los dedos de ambas manos. Las tiras inferiores con la mano y la tira superior con la otra. Y descartar de esa forma como muestra la foto. Y después practicarse higiene de manos. Cuando hablamos de equipo de protección personal, estamos hablando del barbijo N95, que también lo llaman respirador N95. Este tiene su propósito de uso, en qué momento y cuándo lo tenemos que utilizar, tiene su indicación específica como el quirúrgico. Hay que utilizar cuando hay presencia de aerosoles. Esto es para proteger la inhalación de aerosoles infecciosos, como por ejemplo acá, por dar un ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos un paciente con Mycobacterium tuberculosis, lo tenemos que utilizar barbijo N95. El personal, algún operador, algún personal también tiene afecciones cardíacas y respiratorias y se debe someter a una evaluación médica antes de usar el barbijo, porque no es tan cómodo utilizar este tipo de barbijo, por el filtro que tiene el barbijo. El personal debe aprender a realizar los test de adaptación. Esto es importante practicar siempre. Y la calidad del respirador N95. Debe estar entrenado para su uso adecuado y aprender a conservar después del uso. Este barbijo se puede conservar, se puede mantener si no se deteriora. Colocar el respirador N95, cubriendo la nariz y boca. Bien, hacer la prueba de ajuste. Verificar el puente metálico que queda hacia arriba. Siempre. Hasta inclusive en esta pandemia hemos observado que el puente metálico lo vimos que estaba para la parte superior del barbijo. Hay que hacer el pre-estiramiento de la banda, digamos, para no lastimar. Hay que tratar de no lastimar la piel del operador, del personal. Pre-estirar la banda elástica antes de colocar y llevar la banda superior hacia la cabeza hasta apoyarlo en la corona sobre la oreja. Fíjense cómo es para colocar y cómo después para retirar. Debe quedar de esa forma, pasar la segunda banda por encima de la primera y ubicar debajo de las orejas. No cruzar la cinta, la banda elástica, usando los dedos índice y medio de ambas manos. Esto hay que practicar. Yo lo he practicado muchísimo en esta pandemia y me he equivocado muchas veces. En varias demostraciones me he equivocado, porque en las malas prácticas eso queda. Muchas veces tenemos que practicar para no equivocarnos al lado del paciente, ni dentro del entorno del paciente. Entonces, usando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldar el clip metálico y alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro. Tiene que estar ajustado el barbijo. ¿Y cómo lo puedo hacer la prueba de ajuste? De esa forma. Hay que inhalar, el respirador debe colapsarse. Y la exhalación, el respirador debe inflarse levemente. Si sale aire por los bordes, quiere decir que el respirador no está bien puesto, el barbijo. Licenciada, ahí Tengo que remover. Licenciada. ¿Cómo lo tengo que retirar? ¿Sí? Ahí dicen en el chat ¿Sí? si puede retroceder la imagen. No sé si esa o la anterior. Nasir pidió eso. ¿Está? ¿Esa es Nasir? ¿La que quiere volver a ¿Cuál ver? es? Dice que la anterior, dice. ¿Esa? ¿Está? Sí, esa creo que es. Bueno. Sí, esa. Sí. Después que pregunte, le verifique, perfecto. Verificar el puente metálico que puede quedar para arriba. Claro, se tiene que quedar para arriba. ¿Está? Si el estudiante, y para arriba. El clip metálico debe quedar para arriba. En la narina,
Claro, no de mentón. y no se empaña. ¿Sí? Después puede venir las preguntas. Anote, después me pregunta y volvemos. ¿Está? Bueno, Gracias, a Liz. ver dónde nos quedamos. Acá. No, no es nada, Fernando. Entonces, la prueba de ajuste no se olviden de realizar. Esto es importantísimo porque hay que protegerse. Hacer la inhalación y la exhalación. Esto está en toda la bibliografía científica. Licenciada Emilce.